promotora Barrio Lindo. ¿Cómo está, hermana Eva? Muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, hermanita. Buenas tardes a todos, hermanos. Muchas gracias por dejarme ingresar a sus hogares, en su trabajo. Vengo de la promotora Barrio Lindo a ofrecer lotes de terreno para este domingo, para que vengan a visitar los lotes. Tenemos carretera Copacabana, surtidor Playa Verde, tenemos el surtidor Camino Real. ¿Qué no mejor adquirir un lote que estar invirtiendo en una movilidad, en una moto, en ropas, pasan de moda? Mejor invertir en un lote de terreno. Tenemos a facilidad, a crédito, al contado. Es una promotora que tiene más de 20 años de trayectoria, entonces también es una promotora seria, ¿no? Tenemos carretera Copacabana, surtidor Playa Verde, surtidor Camino Real. Del surtidor Playa Verde a unos 6-7 minutos subiendo. En movilidad tenemos la urbanización San Pablo, Santa Elena, tenemos también Los Ángeles hacia abajo, de la carretera hacia abajo es unas cuatro cuadras. También tenemos una nueva urbanización que se está lanzando, urbanización Villa Yolanda. Ya. Tenemos también la facilidad con mensualidades bien accesibles, ¿no? Hay con cuotas iniciales, sin cuotas iniciales también. Nosotros damos esa seguridad de que puede adquirir con una empresa seria y no ese tipo de estafas que hay, ¿no? Entonces nosotros damos documento privado, tenemos también con planimetrías ya aprobadas. Tenemos también con urbanizaciones que se están haciendo el trámite, ¿ya? Entonces, esos, hermanitas, carretera Copacabana, también la oficina queda al frente de la UPEA, tenemos los micros azul y el otro que está en Laguna Semáforo, totalmente gratuito las visitas, ida y vuelta. Eso es, hermanita. Hermana Eva, también, ¿no? Una de las consultas que queremos realizarle, ¿no? Y obviamente se nos ha adelantado en la respuesta, el tema de planimetrías, que es muy importante porque por ahí uno tiene la desconfianza, ¿no, hermana Eva? Sí, nos ofrecen terrenos. ¿Quién no nos ofrece hoy en día? Nos dicen, nos llevan al lugar y te dicen, en este lugar se va a urbanizar, que tiene un costo mínimo, la cuota inicial es de este monto, y posterior a ello pasan los meses y resulta de que incluso no había sido, ¿no? Sí. El propietario desaparece y tú lamentablemente has perdido tu dinero. La promotora Barrio Lindo, ¿qué garantía nos ofrece? Nosotros trabajamos en sí, hermanita, directamente con arquitectos, ingenieros, trabajamos de una forma normal que se puede presentar por ejemplo, cada urbanización está registrada en derechos reales, así sea del AJA, ya todo lo que pertenece del AJA y lo que pertenece al alto en el alto. Entonces tenemos registrados ya a un solo nombre, que es la única propietaria. Nosotros damos el documento privado. Está, como le digo, no pasa esto. Nosotros hemos urbanizado en San Roque, Nueva Miraflores, hemos urbanizado Paraíso, Juliana pasa 1, Juliana pasa 2, Juliana pasa 3. Esas urbanizaciones, por ejemplo, es de la promotora. Nosotros hemos urbanizado también esos lugares. Todos ya tienen sus documentos ya totalmente completos, con su folio individual, con su planito avisado, todos tienen así, entonces tienen esa garantía. Ahora tenemos también en urbanizaciones, claro, con documentos al día directamente para transferencia, si quieren también hay. Como usted sabe también, con el tiempo cada urbanización va subiendo de precio los lotes, ¿no ve? Cuando ya tiene más vecinos, junta de vecinos, ya incluso ya tiene agua, luz, gas, incluso, ¿no? Esas urbanizaciones, por ejemplo, las que dije anteriormente, ya tienen el costo, hace años a mí me sorprende, ¿no? Han adquirido como a 3.500 bolivianos un lote, hace años le hablo, desde el 2007 que han adquirido. Y ahorita, ¿cuánto está costando? Una hermana siempre ha venido así a visitarnos, ¿no? Vienen antiguos clientitos así. Entonces, yo buscando, revisando así sus antecedentes, se ha comprado con ese precio y ella ya lo quiere vender, lo está vendiendo, me informa. Ellos mismos vienen diciendo que
bien que me he comprado porque me ha servido para el estudio de mis hijos, me ha servido incluso para hacerme operar. Entonces, y se está volviendo a adquirir. Como le digo, yo nomás no puedo hablar. También los clientes antiguos vienen con esas garantías también ellos, que saben que es una promotoria seria. Entonces, hermanita, nosotros, claro que ahora en este tiempo hay varios vendedores que no han aparecido en cada esquina, minibuses, micros, hasta en nuestra misma oficina vienen otros micros, ¿no? Al frente. Hasta así, exacto, y al ladito. También. Entonces, tratamos de explicarles también, de decirles dónde nosotros nos encontramos, porque ha habido también clientes que han venido y se han equivocado de micro, ¿no ve? Entonces ya han adquirido de otro lado, pero vienen a nosotros, quisiera saber sobre este documento, cómo, pero revisando ya su documento, tiene como 5 dueños, 5 propietarios su lote. Entonces, en ese caso nosotros no podemos hacer mucho. Por eso es que a veces les decimos a los hermanos, vengan a la oficina, pregunten, busquen siempre al personal. Y nosotros sí estamos identificados con nuestro uniforme, con la promotora Barrio Lindo. Hay otros micros, por ejemplo, que han aparecido, casi similar al nuestro, pero por eso les decimos, mejor si vienen a la oficina para preguntar si tienen alguna duda del folio, del documento, todo eso. Entonces, esa seguridad también les damos a los hermanos. Con Haskisa Monata Marca Chirina, Cocamatwa Canastera, que Barrio Lindo, San Joraquenaca, Alhart Añut, Gisasina, pero Xansti hasta Nanaka garantía, Uchurapsa, si no me canastera, Nanaka, cual Camara, y es Oracanex Alhart, Parak Tamaima, y es una Nakana, Asesino y Atiarak. Yo sé si quiere que ya ni va a colocar, hermana, ¿de cuántos metros son los terrenos? ¿El precio cómo está, hermana? Hermanita, son de 250 metros cuadrados. Ya hay también lotecitos de más de 250 metros cuadrados. Las esquinas son mayormente un poquito más grandes, ¿no? Entonces hay también así lotecitos. Tenemos esquinas, avenidas, área verde, área de equipamiento, así. Estas urbanizaciones, por ejemplo, hermanita, Los Ángeles y Villa Yolanda, ya tienen la planimetría aprobada. Ya ahora también las demás urbanizaciones están en trámite, no es que no, están en trámite. Una vez que el cliente adquiere, digamos, con unos 35,000 bolivianos, ese es el precio. Así se apruebe la planimetría, así tenga mejoras, tenga agua, luz, nosotros que hagamos equipar. Sí, sigue siendo el mismo precio. Nosotros no les decimos, hemos gastado en esto. No hacemos eso, hermanita. Nosotros cubrimos ese gasto. Incluso en el documento, estipula eso, de que nosotros tenemos que cumplir con el saneamiento del trámite, planimetría y documentarles. Claro que sí, y tenemos alguna cuota inicial, tal vez, hermana Eva, ¿cuánto aproximadamente nos puede costar? ¿O es que la información se les dan de manera privada a los interesados? No, en sí a todos se les da, en global, no es uno por uno, así, para que todos, ¿no? Entonces todos manejamos solo una información y a todos les explicamos. El momento de ir a las visitas, por ejemplo, todos se reúnen, les informamos, les decimos, ¿tiene cuota inicial? No tiene. Hay lotecitos que no tienen cuota inicial, directamente su cuota mensual. Ahora, la cuota inicial tenemos desde los 1.500 bolivianos, luego ya son los 2.000 bolivianos también, así. Es, como le digo, la propietaria bancario? No es como en el banco. Sí, no es con intereses. Hasta el mismo al contado y al crédito es la diferencia de 2.000 bolivianos. No trabajamos en sí con intereses, hermana. Es pensando en los clientes. Nosotros los del alto, más que todo, vivimos del día al día. Exacto. No tenemos un sueldo fijo. Los hermanitos además se van a vender, o incluso hay hermanos que trabajan con el banco. En el banco no les perdonan ni un día, 2 días, no les cobran más interés, el interés va creciendo. Nosotros, en cambio, no. Una vez que tú adquieras tu lotecito a crédito, digamos, cada 15 has empezado, pero no siempre a todos nos pagan también nuestro sueldito, o no podemos reunir en esa fecha. Tienen hasta el 20, 25, no les cobramos una multa o un interés de por medio. Solamente el hermanito tiene que cumplir lo que es su cotita mensual y su crédito, el costo total que está adquiriendo. Eso es, hermanitos. Y qué mejor forma de invertir en un lote que en otras cosas. Así, personalmente, yo digo que hasta vivir en alquiler es complicado.
Ahorita que estamos unos jóvenes, deberíamos invertir en un lotecito de terreno. ¿Para qué? Para un futuro, para que puedas vivir independientemente con tu familia, con tus hijos, así sea con tu esposa o con tu esposo, tener un lugar donde vivir. A veces en alquiler es complicado vivir, tienes que pagar sí o sí en la fecha que es tu alquiler, porque luego te quieren quitar la llave, te quieren despachar, que gastas luz, que gastas agua, que hoy día hasta de lo que comes te miran en vivir en alquiler, hasta de la puerta no puedes cerrar muy fuerte, todo eso es difícil vivir en alquiler y en anticrético. Mejor adquieran un lotecito que pueden ir a visitar este domingo. Los domingos salimos todos los domingos a las 9 de la mañana. La oficina está abierta desde las 7:30 de la mañana, pueden pasar a informarse. Todo lo que les estoy informando acá también se les va a informar en la oficina. A veces pueden pasar de lunes a sábado también, desde las 8 hasta las 6 de la tarde también atendemos. Los domingos es totalmente gratis las visitas, a las 12 o 1 ya estamos de retorno. Si usted se anima en algún lote, puede adquirirlo, puede hacer la reserva de su lote. No es obligatorio, ¿no? Claro. Porque hay hermanitos que vienen, he ido a tal lugar, me han llevado lejos y me han obligado a pagar, Exacto, ¿no ve? Hasta transporte. Ujú. Nosotros no, usted va a ir a modo de ir a pasear, ver la urbanización, cada urbanización se va animando a hacer la reserva. Ahora, haciendo una reserva en una urbanización, supongamos de San Pablo, y luego vayamos a otras urbanizaciones, puede cambiar, puede ir canjeándolo en cada urbanización ese día hasta que se quede conforme con una urbanización y con el lote que adquiera. Sí, y por último, hermana Eva, también la distancia no es tan larga, hay movilidad que pasa por ese sector o ya tienen planes, porque uno dice, no, está lejos de la ciudad, no me animo porque es lejos, ¿cómo voy a mi trabajo? O no hay seguridad, no hay las No hay luminarias, agua, no hay luz. agua, entonces ¿cómo le hago? Entonces, pero quiero mi casa propia. Y hay preguntas como esa Sí. también, hermana Eva. Eso, hermanita, como le digo, son urbanizaciones que se están recién urbanizando. Por ejemplo, en Las Flores sí tiene ya agua potable. Todas las urbanizaciones en sí tienen agua y luz. ¿Ya? Agua potable, no es agua de pozo. Entonces, con el tiempo, los sectores que son área de equipamiento y área verde se van a ir equipando. Juntamente mismo con los que están adquiriendo los lotes, ellos mismos se van a adquirir, que se equipe un colegio, que se equipe. Por eso, como le digo, el área de equipamiento hay grandes, áreas verdes hay grandes, hay un poco más pequeños, pero eso con el tiempo se va a ir equipando. Como en San Roque no había nada, era solamente pasto, ¿no ve? Exacto, sí. Solo chijis, así nomás había, y ahora ya está bien Toda una poblado, ciudad, tiene ¿no? agua, luz. Hermanitos que se han comprado al frente de un área de equipamiento que era vacío en esos momentos, ahora es colegio. Y más que todo ahorita el boliviano y el alteño siempre piensa un lugar estratégico que se pueda abrir en un futuro cuando ya sea un poco más viejito, me abriría tienda en aquí o algún negocio, ¿no? Entonces, eso es hermanita. Muy bien, gracias por su visita, hermana. ¿Dónde los encontramos? Los números de referencia en las redes sociales también, para que toda la gente pueda tener la información correspondiente. Nos encontramos al frente de la UPEA, al frente del emblemático. Ahí los micros, los días domingos pueden ver. Hay 2 micros en la UPEA, en frente de la UPEA Siembrecitos. Hay 2 micros que están con el banner de la Cholita. Entonces, ahí al frente está el micro, afuera de la oficina está el micro azul con el banner. Ahí le podemos ver la Cholita. Entonces es la única que está por ahí en los micros, llamando a los clientitos. Entonces en semáforo igual, de la misma manera, esos micros verdes están en el semáforo, en el pleno semáforo es el único micro. Pero sí en lo que hay ya varios que están viniendo como es Dioseco Extranca, no sé si han visto. Sí. Hay varios, entonces a veces hasta los clientes que vienen, a veces han adquirido con una cuota inicial de cuánto han pagado, $4,000, $5,000, y a veces vienen llorando. Entonces, no, nosotros no pensamos en ustedes, pensamos en los hermanos, en las hermanas, y queremos algo también que puedan adquirir, ¿no? Entonces, eso es, hermanitos, pueden pasar a la oficina, ahí los números es
Paliki señani yos pagat añani kullakita Eva Juparu kamat hakuina kamt añani WhatsApp tayperos qalqanta apharakis magnet hakuina caro 752 59 35 2 uka hakuina caro WhatsApp taypita teléfono toqetse 286 048 0 caro shawasanta apharakita usasino qanisitara paliki yos pagat atata kullaka Eva. Gracias hermanita, ukam hermanito naka jutapjam suit asip kamawa hani as harap hantati hak asisip gakim sikit asiris jutasip gakim hani kitis to hap tamti jutap hakim kat nana kas sikit asip informasip kamawa hermanito naka jutapjam suit asip kamawa. Vale, que señane, kullakanan sirkumasarat